de videos. Me quedó acá arriba por una cuestión u otra, no me dediqué a ordenarlo porque me fui a hacer cosas y digo, voy a hacer el video como prometí, reordenando la caja. ¿Qué pasa? Bueno, llegué y dije, por ahí me encuentro con algunos amigos que no cruzo en los horarios que habitualmente hago lo vivo. Bueno, vamos a prender el vivo y hacemos el videíto. Queda el videíto. Y bueno, estoy armando la caja, pero no le estoy dando demasiadas explicaciones de lo que estoy poniendo. Porque me entretengo hablando y me voy por las ramas. Pero un gusto que estés, Dalton, gracias. Gracias por siempre estar comentando, apoyando. Tano, ¿has probado las Pico del Oro 8172 de Bremen? Me encantaría saber tu opinión. Déjame que me familiarice con el código porque me es familiar. No estarás hablando de la pico francesa que estábamos hablando hace un ratito. Porque ya dije que la estoy en tratativas de conseguir. Me parece que está a un precio adecuado. El amigo Ubaldo justamente comentó que está más barato en el distribuidor. Así que podría ser una nueva toma de contacto. Ya de todas maneras hay canales de renombre que la han estado manejando. Santiago, perdón, ¿cuál es esa terraja que mostraste en una cajita colorada? No llegué a ver la marca. Bueno, si estás escuchando todavía, porque entre comentario y comentario capaz que hablo 10 minutos, te pido perdón. Esta terraja es esta, o sea, esta particularmente es de 3/4. Esta es de media. O sea, en lugar de comprar una terraja que venga con los 3 peines y las 2 guías, compro 3 terrajas. Esta corresponde a la de 3/4 o a la de media, no me acuerdo. Y acá va el manguito, que ojalá lo encuentre, y lo vea, que queda a modo manijita. Queda bien presentado. Eso, mirá, a ver. Esperá que lo limpie. Esperá que lo limpio porque ya que estamos, no les quiero dar la espalda, pero tengo el tarrito de nafta atrás. Ya que estamos, te muestro la cajita bien, cómo viene presentada. Es de la marca Sanogas. Esto va así. Esto te queda así. Vas así. Lo que pasa que la pared es media finita. En media no tenés drama. En media va muy bien. En 1 pulgada ni hablar, vuela. Y en 3/4 se rompió también. Pero sacás el pedacito de rosca que sale con la mano y le pones un pedacito de caño de medio. Y ahí te puedo asegurar que te queda una herramienta para laburar y laburar tranquilo. Mauro Ricati, espero que estés bien, gracias por estar en este vivo. Te debo alguna disculpa de algo, de un malentendido que hubo, espero nada, la hayas visto, te la dejé en un video. No me acuerdo en este momento, pero bueno, aprovecho que estás y nada, hiciste un comentario positivo sobre el canal, yo lo tomé en forma negativa. Te pido disculpas si me expresé mal y nada, gracias. Porque vos y yo hemos mantenido discusiones intrínsecas, pero los dos somos tipos que sabemos sobre gas, reglamento, armado, obra, lucha. O sea, podemos discutir, pero porque somos pares, ¿no? Por ejemplo, como con algunos payasos que da risa.
Vos